¿Qué quiero decir con renombrar? Da lo mismo que ustedes, por ejemplo, sumen esta expresión desde k igual a 0 hasta n, o sea, que estén denotando la expresión de los subíndices y de las potencias con k, a que lo denoten con L, o sea, mientras los límites de la suma no queden alterados, que son en este caso 0 y n, no importa con qué ustedes estén denotando el subíndice y la potencia, siempre y cuando respeten estos límites de aquí. Ahora, en el video anterior me faltó escribir la potencia correspondiente a la expresión de Q en cada uno de estos elementos de la suma, es decir, al sustituir esta expresión en la expresión de Q, tengo que poner una K. Es por eso que necesito cambiar la forma en cómo estoy denotando las potencias de P y las potencias de Q, porque aquí pareciera que es la misma K y no necesariamente. Entonces, por esa razón cambio la indexación de esta expresión a L para denotar que no necesariamente esta potencia es la misma que esta potencia. Aclarado el hecho, ahora fijémonos. Voy a expandir esta expresión. Entonces, esta expresión es de la forma B0 por la suma de las ALX a la L. Recuerden que aquí ya nada más voy a poner el grado para no confundirnos, pero corre desde que L es igual con 0 hasta N. Ustedes escríbanlo correctamente. Bueno, lo vamos a poner. L igual a 0 hasta N. Entonces, desde que L es igual con 0 hasta N, de AL por X a la L a la 0. El siguiente término sería B1 por la suma desde que L es igual con 0 hasta N, de AL X a la L a la 1. Más B2 por la suma desde que L es igual con 0 hasta N, de AL X a la L al cuadrado. Y así sucesivamente hasta Bm por la suma desde que L es igual con 0 hasta N, de AL X a la L a la M. Cualquier cosa elevada a la 0, pues les queda 1, entonces esto les queda B0. Esto elevado a la 1 te queda justamente la expresión, entonces les queda B1 por la suma desde que L es igual con 0 hasta N de AL X a la L, que es justamente el polinomio P de X. Ahora, en el siguiente término ya empiezan a aparecer cuadrados, cubos, cuárticos, etc. En la parte anterior demostramos que el producto de dos polinomios es un polinomio y que ese polinomio tiene grado la suma de los grados. En este caso estoy multiplicando un polinomio consigo mismo. Por lo tanto, el polinomio resultante va a tener grado 2n. O sea, sumar los grados de esos polinomios, que en este caso es el mismo. N más n les queda 2n. Entonces van a tener en el siguiente sumando B2 multiplicado por un polinomio de grado 2. Voy a ponerle P sub 2, donde P sub 2 es un polinomio de grado 2 multiplicado por el grado del polinomio original, que era P de X. En el siguiente caso van a tener el polinomio P de X elevado a la 3. Ya mostramos ahorita que el polinomio resultante de elevar P de X al cuadrado es un polinomio de grado 2n. Por lo tanto, el polinomio de grado 3 compuesto con el polinomio P de X les da un polinomio de grado 3n. Es decir, van a tener la potencia de este polinomio al cubo, pues va a ser un polinomio de grado 3n. Es decir, quiero decir, van a obtener una expresión P3 de X multiplicada por el coeficiente B3, donde P3 va a ser un polinomio de grado 3n. Continuando de esta manera, observen, el coeficiente Bm va a ir multiplicado por la potencia mésima del polinomio P de X. Bueno,
siguiendo el argumento de los casos anteriores, querrá decir que este polinomio va a tener grado, o sea, vamos a tener Pm que multiplica a, vamos a ponerle Pm de x, donde Pm va a ser un polinomio de grado m por n. Lo que esto nos está diciendo es que también si nosotros componemos polinomios, la resultante va a ser una función de tipo polinómica, donde el grado pues va a quedar también expresado en términos de n y de m. Entonces, la suma, el producto y la composición de funciones polinómicas es también una función polinómica. Uno podría pensar, bueno, pues el cociente de funciones polinómicas podría ser un polinomio. La respuesta es no. El cociente de funciones polinómicas da lugar a otro tipo de funciones que vamos a conocer como funciones racionales. Una función racional es justamente una función de las siguientes características. Vamos a anotarla por R. R de x va a ser algo de la forma P de x entre Q de x, donde P de x y Q de x son polinomios, no necesariamente del mismo grado. Por ejemplo, la siguiente función es una función racional. Por ejemplo, R de x la podemos ver como x entre x cuadrada más 1. Esto podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser R de x que sea x al cubo más 3x más 2 solito entre x a la cuarta más 5x cúbica más 2x más 1, por ejemplo. Estos son polinomios. Otro ejemplo de función racional podría ser x al cubo más 3x cuadrada más 2x más 1 entre x menos 1, por ejemplo. O incluso, ojo, una función racional podría ser esta, x al cuadrado más 2x más 1. O sea, los polinomios también se pueden pensar como funciones racionales. ¿Por qué? Porque los polinomios se podrían pensar en el sentido de las funciones racionales como el polinomio en cuestión entre el polinomio constante 1. Entonces, en particular, las funciones racionales van a incluir a los polinomios como un caso particular, tomando el polinomio dividido entre el polinomio de grado 0 constante igual a 1. Entonces, ojo, aquí también vamos a tener que meter una restricción donde Q de x sea distinto de 0. O sea, vamos a excluir el caso en que Q de x sea el polinomio constante 0. Queda claro también que el dominio natural de definición de R de x, o sea, aquí estoy pensando que Q de x no puede ser el polinomio constante 0. Eso es una cosa, que no pueda dividir un polinomio entre el polinomio constante 0. Y otra cosa también que tenemos que aclarar respecto a las funciones racionales es que su dominio natural, el dominio natural de una función racional, pues es justamente todas las x en los reales, salvo aquellas en donde Q de x se anule. Es decir, el dominio de las funciones racionales son aquellas en las que el polinomio denominador es distinto de 0. Ahora, ojo, se me olvidó decir algo respecto a los polinomios en general. Vamos a decir que un valor x0 es raíz, eso vamos a especificarlo por aquí, definición. Considérense un polinomio p de x de grado n. Entonces,
x0, digamos, en los reales es raíz de p de x si p de x0 es igual a 0. A esos valores en donde la función se anula, en el caso de los polinomios, les vamos a llamar raíces. Hay un famoso teorema que de hecho pues es el teorema más importante del álgebra, por eso se le llama teorema fundamental del álgebra, que lo que estipula es que todos los polinomios de grado n tienen a lo más n raíces distintas. Ese, digamos, sería el enunciado del teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio con coeficientes reales, y de hecho, bueno, se puede expresar para el caso en el que los coeficientes son complejos, pero bueno, en este caso vamos a trabajar solamente con coeficientes reales. Todo polinomio con coeficientes reales, en este caso, va a tener a lo más n raíces distintas. Debemos tener mucho cuidado con este teorema fundamental en el contexto del cálculo real, porque cuando se habla acerca del teorema fundamental del álgebra, el teorema fundamental del álgebra contempla dentro de esas n raíces distintas la posibilidad de que haya raíces complejas. Recordemos un poco acerca de los polinomios de grado 2 y la famosa fórmula del chicharronero que le llaman, la fórmula general de solución para un polinomio de grado 2. Si nosotros tenemos el polinomio p de x igual a x cuadrada más bx más c, el problema justamente de que resuelve la fórmula general o la que conocemos como fórmula del chicharronero es el problema justamente de encontrar las raíces de este polinomio. O sea, ¿cuáles son los valores x tales que p de x es igual a 0? Este es el problema que resuelve la fórmula general, la famosa fórmula general. Nosotros ya sabemos que la fórmula general te dice que es menos b más menos b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Estos valores son justamente los valores que aniquilan a la función. Ustedes van a decir, ¿cuáles dos valores? Aquí están indicados esos dos valores. O sea, tienes el valor x1 como b más la raíz de b cuadrada menos 4ac entre 2a, y x2 igual a menos b menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Estos dos valores tienen la propiedad de que cuando tú los sustituyes en esta expresión, les da 0 para cualesquiera que sean los valores a, b y c. Si no me creen, les dejo a ustedes de ejercicio que introduzcan estas expresiones en esta relación funcional y se cercioren de que en efecto les da 0 sin importar cuánto valgan a, b y c. Ahora, esto nos hace recordar una de las cosas que nos dicen desde la secundaria o desde la prepa, en el caso de algunos. En el caso de las relaciones funcionales es muy importante tener presente cuáles son las operaciones matemáticas que no se pueden efectuar, al menos en el caso del cálculo real. Recordemos que en cualquier caso de sea cálculo real, complejo, cuaterniónico, lo que ustedes quieran, jamás van a poder dividir entre 0. La división entre 0 no está permitida porque les genera indeterminaciones. No van a poder calcular cuando lo construyamos, vamos a justificar por qué. El logaritmo en cualquier base de 0, tampoco es posible calcular tal cosa. Otra de las operaciones que tampoco nos va a permitir, y por eso decía en el contexto del cálculo real, es la raíz de un número negativo. La raíz de un número negativo, en principio, en el contexto del cálculo real, no se puede calcular y ahorita vamos a discutir por qué.